No es lo mismo pagar un ITEVI sobre $300, un negociante turístico, tú le pagas menos. Dejen de estar hablando de que de motor de crecimiento del turismo. Muy buenas tardes. Estamos en el programa En Contexto. Hoy es un día muy especial porque se ha permitido que varios expertos en diferentes áreas pues realicemos un programa muy específico, muy particular, el día anterior al discurso del señor presidente de la República, Luis Abinader. No pretendemos en modo alguno restar importancia con algunas presentación de informaciones, así como también algunos análisis y, por supuesto, algunas consideraciones que se pueden englobar en términos de propuestas y sugerencias que serían válidas no solamente a corto plazo, sino también a mediano y largo plazo. Hay expectativas en el país en torno a los problemas, los desafíos, a una serie de problemáticas que no se resuelven. Por ejemplo, tenemos el caso de la energía eléctrica. Yo me sonrío cuando se habla de este tema. Cuando se instaló la primera planta, que fue en el siglo antepasado, en el siglo XIX, el 5 de enero, si mal no recuerdo, de 1896, que fue la primera vez que se encendió una planta de energía eléctrica en República Dominicana para suministrar el alumbrado de la capital. Usted no lo va a creer. Al otro día hubo un apagón general. El país se quedó sin energía eléctrica. Esa fue la primera vez que nosotros comenzamos a recibir energía eléctrica. O sea que llevamos más de 130 años con el problema de la energía eléctrica sin resolver. Una cosa inaudita. Se han hecho planes, se han hecho programas, ha habido presencia, intervención de organismos internacionales. Durante la época de Trujillo se estatizó el suministro de energía eléctrica. Después vinieron toda esta propaganda y campaña neoliberal de que había que estatizar. Se estatizó, se privatizó, volvió y se estatizó, y nosotros tenemos el problema todavía más grave. Esto yo lo digo como un punto de referencia para que ustedes vean que los problemas no son inmediatos, sino que tienen una larga data. Pero para eso vamos a tener unos invitados especiales que nos van a exponer su punto de vista, y vamos a hacer o a intentar abordar esta temática de una evaluación no solamente de la administración gubernamental, sino también del Estado, desde diferentes ópticas, económica, social, fiscal y también de carácter histórico. Porque si mañana es el día 27 de febrero, tal vez de lo que menos se habla es de la importancia de ese acontecimiento histórico que se le ha denominado independencia nacional. Pero vamos a tratar de hacer lo posible. Queremos tener una conversación, un diálogo, no solamente entre nosotros, sino también que ustedes vean que no creemos ni pretendemos ser autoridades, que lo que nosotros decimos es lo que hay que aceptar, sino sencillamente lo presentamos unos puntos de vista y formulamos algunas propuestas, algunas recomendaciones que tal vez no se habían oído anteriormente, pero que pueden impactar. Nuestro primer invitado de esta noche es el destacado economista, experto en finanzas públicas, con una especialidad no solamente en términos teóricos, sino de experiencia,
del lado tributario, que responde al nombre de Nelson Suárez. Muy buenas noches, Nelson, ¿cómo tú estás? Bueno, muy complacido de poder compartir con la audiencia de Su Mundo TV este programa especial motivado fundamentalmente por el tema de nuestros 152 años de independencia nacional, que es un tema de por sí muy importante y significativo en términos generales en la República Dominicana y que todos debemos de una u otra forma celebrar. Esta noche nosotros intentaremos celebrarlo un poco pasando revista a los temas, en el caso mío particular, todo lo relativo a la problemática fiscal del país, al tema del presupuesto, a los temas de deuda pública, que me parece que son de los temas donde tenemos mayores retos que enfrentar en la sociedad dominicana de este siglo XXI, que paradójicamente revisaba las informaciones. Pero antes de entrar en el tema, que tú eres un experto y siempre te leemos con mucho detenimiento y mucha atención, tú dices que es un día importante, pero ¿por qué es importante el 27 de febrero? Bueno, lo primero es que... Para orientar, porque claro, queremos hacer algo no distinto, porque a veces presta mucha atención al discurso, la fecha, está la presentación de memoria, mañana comienzan a aparecer los datos, pero real y efectivamente el 27 de febrero tiene una importancia histórica y queremos abordar ese tema. Claro, obviamente, el 27 de febrero es marca el inicio de lo que conocemos hoy como República Dominicana. 1844, después de 22 años del control de Haití sobre la parte oriental de la isla, pues un grupo de dominicanos en un proceso que no fue un proceso tampoco de la noche a la mañana, sino un proceso muy largo, culminan una noche como el 27 de febrero de 1844 con la proclamación de lo que hoy conocemos como República Dominicana. Gracias. Y que estaba diciendo que una cosa que creo que debemos ponerle mucha atención, yo estaba tratando de analizar el contexto en que se proclamó en 1844 nuestra independencia y veía que es un contexto muy parecido al que tenemos hoy a nivel global, a nivel del mundo, en este mundo del siglo XXI. ¿Por qué? Porque teníamos en ese momento las principales potencias colonialistas, Gran Bretaña, Francia, España, y la irrupción ya en esa época dorada del capitalismo, de ese surgimiento y de esa expansión del capitalismo, de Estados Unidos como una potencia también. Y entonces nosotros, en ese contexto, se produce nuestra independencia, una independencia que posiblemente sea muy sui generis, porque normalmente los países habían estado haciendo independencia de los gobernadores y de las potencias coloniales, como he dicho, Gran Bretaña, Francia, España. Y en este caso nosotros hacemos una independencia de un país que en 1801, 1804 había proclamado su independencia fundamentalmente con la abolición de la esclavitud, de la primera República Negra que hace una proclamación de la abolición de la esclavitud frente a Francia. Entonces nosotros, paradójicamente, de quien nos independizamos es de ese primer país que proclamó la abolición de la... Entonces yo creo que es una fecha relevante porque nos metió en ese momento en esa lucha de los países coloniales que existían en la época, fundamentalmente, como dije, Gran Bretaña, Francia y España, y la irrupción de Estados Unidos que venía ascendiendo ya y convirtiéndose también en una potencia de esa época. Entonces yo creo que en el caso de América Latina, ¿qué teníamos? En América Latina teníamos varios países que estaban exactamente consolidándose de la independencia que habían tenido de una de esas potencias coloniales y que tenían entonces rivalidades y luchas entre ellas. Nosotros pasamos por esos procesos, el Tratado de Ruiz-Suiz, el Tratado de Aranjuez, fueron
tratados que en esa lucha y en esa repartición colonial de la potencia nos fueron dando una posición específica en un momento hasta llegar a lo que tenemos hoy. De nuevo, una lucha fuerte en términos de potencias, de superpotencias, en una especie de nueva repartición del globo terráqueo y de nueva redefinición de la influencia y del hegemonismo de los diferentes polos que tenemos ahora. Entonces creo que es en este contexto que es bueno ver la independencia nacional como un acontecimiento realmente importante, significativo, de lo que hoy conocemos como la nacionalidad dominicana. Te agradezco que tú nos hayas expuesto ese contexto, porque uno de los puntos que hay que considerar es de que República Dominicana tiene que saber que alrededor de la independencia nacional se han formulado, se han construido y se ha venido machacando una serie de mitos que no corresponden a los sucesos históricos. No quiero en modo alguno que usted se sienta preocupado, pero lo primero que hay que señalar, un dato que acaba de ser expuesto de una manera muy brillante por nuestro Museo Nacional de Historia y Geografía, que el famoso trabucazo de Mella no fue en la Puerta de la Misericordia, sino en la Plaza de la Misericordia. Es decir, que ya ese mito del trabucazo de que vino Mella, que no se sabe si fue realmente un trabucazo o el arma que utilizó, ya de por sí está siendo cuestionado a base de datos, a base de documentos, a base de investigaciones históricas. Además, debiera llamarnos la atención, ¿cómo es posible que un trabucazo pueda producir una revolución? ¿Cuántos muertos hubo? ¿Cuántos disparos hubo? ¿Cuántos enfrentamientos? Porque después del trabucazo es que se producen las batallas entre el ejército haitiano y las huestes dominicanas, que no eran dominicanas, porque nosotros, otro mito que hay que aclarar, mientras otros países primero, oiga bien, primero es la nación y la nación crea el Estado moderno. En República Dominicana se produce de manera simultánea la creación de la nación y la creación del Estado. Nosotros no teníamos nación antes del 27 de febrero de 1844. Sí había algunos antecedentes culturales, antecedentes que tienen que ver con la religión, pero no habíamos conformado una comunidad que se identificara. Es gracias a la constitución del propio Estado en que se define la nación dominicana. Y otro mito, no se consideró a todos los dominicanos que en ese tiempo había que considerar como dominicanos, sino que para ser dominicano había que ser de origen español, y para ser ciudadano había que tener una propiedad, sea urbana o rural. Eso no se quiere decir, y no podemos hablar de nación sin considerar la mujer como ciudadana. Hubo que esperar a 1948, que fue cuando se le concede el voto a la mujer. Pero no se extrañe, Francia, vino a concederle el voto en 1948 a las mujeres. O sea, hay muchos mitos. De hecho, si nosotros comenzamos a ver el escudo, me llama la atención, es un puntico que no he visto ningún historiador, que es el famoso gorro grifo. O sea, del color rojo que se utilizó durante la Revolución Francesa. Aparece en el primero, segundo, tercer escudo y va en algunos años, porque se diseñaron cerca de algunos 30 escudos hasta 1898. Llama la atención. Y ese gorro aparece incrustado en el primer escudo, en el mismo texto de la Biblia de San Juan, que la verdad os hará libre, y después lo van bajando
y después algunos años lo van desapareciendo, luego aparece y al final de cuentas se borra y nadie se da cuenta. Ahora, ¿qué significa ese gorro? Ese gorro significa libertad. O sea, cuando nosotros nos liberamos de los haitianos, considerábamos que nosotros éramos esclavos, aunque no había esclavitud, sino un país o un proyecto de nación oprimido. Y por eso es importante ese gorro, porque así mismo fue que ocurrió en Francia. Y toda una simbología que no tengo por qué explicar aquí. Qué positivo eso que tú señalas, Luis Humberto, porque esto no debilita en nada nuestra actual República Dominicana, nuestra soberanía y nuestra independencia. Todo lo contrario, estamos en búsqueda de reencontrarnos con la verdad, la cual va a ayudar cada vez más a consolidarnos como una nación independiente de que hoy atravesamos situaciones que parecen un retroceso por el debilitamiento de las organizaciones que están destinadas a organizar elecciones, los partidos para agrupar los grupos, que recordando un artículo de nuestro compañero César Pérez, muy bien escribió recientemente. ¿Qué tú crees de todo esto que nos apunta nuestro compañero Luis Humberto? Es un refortalecimiento en escribir de una manera ya más sólida nuestra nación, nuestra república, que debe ser cada día más libre, soberana, independiente, a pesar de la situación por la que estamos atravesando, que estamos prácticamente sometidos por un imperio. Bueno, mira, debo de aclarar, porque esto que tú señalas es sumamente importante. Nosotros formulamos un proyecto de república, pero ese proyecto de república no se plasmó. Y para tener una república tú necesitas una separación de los poderes, básicamente 3 poderes: poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial. Y el poder legislativo es clave, porque la ley, cuando hablamos de república, es el gobierno de la ley. La ley tiene que primar sobre el ejecutivo. Pero aquí no se ha entendido eso. Desde el principio nosotros tuvimos una herida de muerte. La fuerza de la ley no es lo que prima, sino la ley de la fuerza. Y eso se ha consumado en el presidente de la República. Y desde el principio que nosotros surgimos como país, Santana hirió de muerte ese proyecto a través del artículo 210. Y eso no se quiere asumir. No se trata, como dicen algunos juristas o algunos historiadores, de que fue un virus que se inyectó al país, que dicho sea de paso, pero no voy a entrar en eso. Esa es una interpretación racista, pues la gente cree que por el color. No, el racismo también viene de una perspectiva higienista o de la sangre. Ahora, la revolución que hubo del 58, que fue de la revolución mocana, que trató de superar eso, fue un fracaso. La muestra más palpable es que Santana vuelve a la carga, y el proyecto, cuando se vio que ese proyecto no iba a marchar republicano, se le dio fuerza a esas fuerzas de ultraderecha que fueron las que primaron y anexionaron el país a España. Ahora bien, porque esto es un punto que hay que rediscutir en República Dominicana, y hay que señalar que a los estudiantes no se le está dando la historia correcta. Tanto los historiadores marxistas como los historiadores tradicionales han venido manipulando la historia. Hay que bien educar, y para eso hay que interpretar los acontecimientos a base de documentos, con argumentos y datos. La muestra más palpable es la Constitución de 1865, que fue una asamblea constituyente después de la restauración, en que hubo sí una independencia de España. Ahora, en aquella época no se quiere admitir que todo ese proceso de independencia de 1844 o de separación, igual que
el proceso que se dio en los años 60 de restauración, se veía como un proceso histórico, teniendo como antecedente la independencia fracasada, efímera, de Núñez de Cáceres. Ahora, lo que me interesa destacar es que en esa Constitución se dice claramente, y no hay un solo abogado, un solo jurista, un solo experto en derecho constitucional que lo quiera admitir. Somos dominicanos. Oiga, se estableció todo el que nace en República Dominicana. Y no solamente eso, independientemente de la nacionalidad de sus padres. Y a través de la jerarquía constitucional y antecedentes, ese principio constitucional es el que debiera de estar primando hoy día. Por eso fue una contrarreforma la que se hizo en el 29 debajo de Horacio Vázquez, que era un anti-haitiano, y fue de lo que contribuyó a crear esta situación pésima en República Dominicana. Y ni hablar de todo lo que ha ocurrido en los últimos años, que se ha negado ese derecho constitucional, no establecido en el 29, sino ya en el 1865. Y si quiere, ¿verdad?, hay tiempo, yo puedo rezar directamente ese artículo para que no haya ningún tipo de equivocación. No, rézalo, cítalo, porque yo a lo que digo que cada nación con el tiempo, igual como está haciendo hasta los Estados Unidos y otros, tiene derecho, dependiendo del comportamiento de los extranjeros, sean haitianos, guatemaltecos, venezolanos, lo que fuere, cada nación con el tiempo debe de ir señalando cuáles son sus ciudadanos dominicanos nacidos de acuerdo a la ley que se organice mediante ya sea un referéndum o lo que sea. Es cierto que en el 1865 se estableció que todos los nacidos en el territorio eran dominicanos, independientes de padres extranjeros, no haitianos, padres extranjeros. No obstante, hay que ver las situaciones, los intereses de otros países en la situación que se encuentran. Y nosotros, que tenemos nuestros vecinos, que compartimos la cama, aunque nos querramos dormir del lado de la almohada o del lado de los pies, unos separados del otro, estamos unidos. Pero tenemos, y creo que respetando nuestra Constitución, fortalecemos la República. Lo que hay es que lograr que se apliquen las leyes, y más ahora con este debilitamiento de nuestras instituciones y las pocas voces de los partidos llamados de supuesta oposición, ya que sabemos que todos dependen del presupuesto nacional a través de la Junta Central Electoral, lo que lo hace a veces callarse y no referirse directamente a nuestra situación real. Me gustaría, no sé, Luis Humberto como coordinador, que pudiésemos abordar después, y lamentando que no esté acompañándonos César Pérez, de ese debilitamiento, porque hoy estamos atravesando lo que tú señalas. El poder ejecutivo debiera de llamarse un poder monárquico o dictatorial, porque el poder judicial, el poder legislativo, no lo vemos actuando en defensa y en cumplimiento de lo que son sus funciones y deberes. ¿Dónde está la supervisión del poder legislativo? En supervisar la aplicación de las leyes, el seguimiento, la defensa, no que los partidos o el partido en el poder, como maneja y a través del cual se distribuyen los recursos. Una pregunta que me gustaría, Nelson, como experto en asuntos presupuestarios. Pero antes de eso me gustaría, como prometí, leer el artículo. Leerlo, pero sí, después continuamos con eso. Sí, porque hay que darle participación a Nelson Suárez. Dice en el título 2 de los dominicanos, oiga, esto es la Constitución de 1865, después de la restauración, real y efectivamente la independencia nacional que se consumó.
Y voy a decir otro dato también. Dice, en el artículo 5, son dominicanos, el primer artículo, todos los que hayan nacido o nacieren en el territorio de la República, sea cual fuere la nacionalidad de sus padres. Y esto no lo han querido reconocer los juristas, no solamente muchas de aquella época, sino de hoy día. Es decir, que todo eso que se ha venido debatiendo a partir de la constitución, de las dos constituciones de 1929 y después en el periodo, o la decisión que tomó la Suprema Corte de Justicia en República Dominicana 2005, es violatoria de nuestra tradición constitucional. Ahora bien, ¿por qué se inscribió eso? Porque aquí no se quiere admitir que la población, y ahí viene otro mito, básicamente la población es negra de República Dominicana. Eso es cuento de camino, mulato. La única obra que conocemos de altura es la obra de Corpito Pérez, La Comunidad Mulata. Y Corpito Pérez, aun cuando le titula La Comunidad Mulata, usted lee el texto y él dice que esta es una sociedad compuesta por negros y por mezcla de negros y mulatos que se le llama grifos o zambos. Es decir, que no nos debe, lo que están privando en blanquitos aquí, o que creen que nosotros tenemos tradición, es porque no han estudiado la historia de la población. Los españoles se escaparon, se mandaron. Nosotros éramos alrededor de 70,000 y se calcula de decenas de miles de españoles que emigraron, no por la famosa evacuaciones de Osorio. Las devastaciones de Osorio. Devastaciones de Osorio. No. Eso no se quiere reconocer en República Dominicana. Es decir, que aquí estamos hablando de que esos negros fueron los que supieron ser la fuerza de choque, nuestro ejército de combate contra los mismos haitianos. Y hay casos, porque no quiero, ¿verdad? No vamos a hacer historias aquí, de que uno de los hechos más sangrientos, que fue cuando se aplicó el artículo 210, fue contra un haitiano, pero que ya se reconocía dominicano, y porque él protestó por el artículo 210, lo mandó a fusilar Santana. Entonces Santana, uno de los pasos que hay que dar es sencillamente sacarlo del Panteón Nacional y hacerle un panteón donde sea, pero no puede ser que esté al lado de nuestros mártires, tal y como se sabe que están Francisco de Rosario Sánchez. Y además de eso, otra idea importante. Nosotros tenemos un régimen dictatorial sustancial, esencialmente desde la propia fundación, que llega hasta hoy día. Es decir, que todo eso que se está hablando de democracia es puro cuento de camino. Oiga bien, puro cuento de camino. No voy a entrar ahí, ya seguiremos abordando el tema. Ni siquiera se menciona en las constituciones, en las primeras constituciones, democracia. Lo que se hablaba era de república. República. Y nosotros nos llamamos, en términos de sustantivo, república. Dominicana es un adjetivo. Es decir, que nosotros, en vez de concentrarnos en el proyecto de ordenamiento institucional, el ordenamiento de los poderes, y apiar este poder supremo que tiene el presidente de la República, porque es un dictador, es un monarca. Oiga, lo voy a repetir. No se trata del presidente actual, sino de la figura del presidente, todos y cada uno. Y aquellos que se han dicho gobiernos democráticos han fracasado. El caso de Espaillá y el caso de Bosch. Oye, esos bien. son unos temas que en bueno, pero vamos a darle chance. Sí, yo pienso que es muy importante como contextualizar el tema de la independencia y fundamentalmente el caso del artículo 210, que luego durante muchos años se convirtió en el 55 de la Constitución, luego de las constituciones ya modernas que se hicieron, sobre todo a partir de la del 66, de 63. Ese artículo 55 estuvo, y en alguna medida sigue subyacente en todas las constituciones que hemos tenido. Y yo creo que es un elemento importante a tomar en cuenta, porque creo que es lo que desnaturalizó el espíritu liberal, que era lo que se esperaba que debíamos tener
de todo ese pensamiento trinitario sobre la República Dominicana. Entonces es obvio que en el momento en que se introdujo el artículo 210, se desnaturalizó esa esencia de la independencia de la República Dominicana y se mantuvo, se le ha dado vuelta en todas las constituciones, pero siempre me acuerdo de aquel en virtud del artículo 55 de la Constitución. Correcto, Sí, muy correcto. el presidencialismo que hemos tenido en el país tiene obviamente su origen en ese artículo 210 de la primera Constitución. No sé, Luis, si se puede solicitar o ver en las constituciones que hemos tenido la forma en que el Poder Ejecutivo, con ese nombre, que debe de ejecutar el mandato del Poder Judicial y el mandato principal del Poder Legislativo, es ejecutar lo que está establecido por los otros poderes y rendir cuenta a los fines de poder entonces establecer un equilibrio y de servicio a la población. Bien, es interesantísimo el tema, por eso yo le dije al principio que iba a haber una serie de planteamientos que no es de común opinión en el país, ni siquiera entre los expertos, ni siquiera entre los historiadores. Lo único que los historiadores no quieren enfrentar el problema, ni tampoco los juristas, y especialmente los expertos en derecho constitucional, porque estos temas no lo quieren debatir. De todos modos, tenemos que hacer una pausa para continuar con este programa, que considero que aquí se han expuesto algunas ideas que muy contadas veces se han escuchado en República Dominicana. Retomamos nuestro diálogo de evaluación sobre la situación económica. En nuestro primer tramo hicimos algunas consideraciones de carácter histórico para contextualizar, como muy bien dijo Nelson Suárez, toda una serie de planteamientos sobre el presente y, por supuesto, posteriormente expondremos algunas opiniones y sugerencias sobre las perspectivas de República Dominicana. Pero, Nelson, ¿qué tú nos puedes decir sobre el presente? No solamente en términos de fiscal, que es tu área de mayor experiencia y también experticio, sino también en ese contexto, cuáles fueron esos puntos, esos momentos clave que este gobierno tuvo como antecedentes y lo han venido marcando hasta que nosotros afrontamos estas dificultades, no solamente el gobierno, sino el país. Bueno, yo creo que hay que hacer una especie exactamente de contexto del actual gobierno. El actual gobierno, como sabemos, surgió en el 2020 bajo el influjo de una de las crisis globales de salud más emblemáticas que conoce la humanidad, que fue la crisis de COVID-19. Y obviamente el impacto de esa crisis fue, por ejemplo, una caída del Producto Interno Bruto del orden de 7%, prácticamente superior al 7%, un fuerte endeudamiento público como resultado de que el gobierno tuvo que recurrir a los ingresos se cayeron en casi 110,000 millones de pesos las recaudaciones. Entonces, en términos de lo que podemos resumir de la gestión económica y fiscal del gobierno de Luis Abinader, en términos económicos, si bien tuvimos una fuerte caída en 2020, tuvimos un efecto también rebote en el 2021 con una recuperación inclusive rápida, se puede decir, porque esperábamos que íbamos a tener una mayor extensión de la crisis en la que nos había dejado metido la COVID-19. Entonces, nosotros vimos una recuperación en el 2021 que luego se atenuó un poco en el 2022, pero marcando una tendencia. Y una tendencia que he observado es que exactamente en el periodo, si buscamos 2012-2019, el promedio de la tasa de crecimiento de la economía fue 5.6%.
cuando revisamos esos datos para el periodo excluyendo el 2020, 2021, 2025, vemos que esa tasa de crecimiento se sitúa en promedio en un 3.6%. Y eso es un elemento que hay que tomar en cuenta de lo que ha pasado luego del surgimiento del gobierno. O sea, obviamente, a pesar de que hubo una recuperación fuerte después de la caída con el COVID, la economía no ha vuelto a los niveles que tenía, ¿eh? Y hay que estar muy consciente en esto. Es decir, de un promedio de crecimiento 2012-2019 a 5.6, hemos estado situados ahora en un nivel de 3.6, inclusive con una fuerte caída el año pasado, de alrededor de caer de un promedio y de un potencial de 5 a un 2.2, 2.10, según los datos preliminares que tiene, una puntualización sobre eso, porque creo que es importante. Ciertamente tuvimos una caída que se le dice desaceleración, no, es recesión. Dejémonos de cuento de camino los economistas, porque ahora resulta que cuando cae el producto, o sea, los bienes y servicios durante un periodo de tiempo determinado, de que ha disminuido. No. Nosotros caímos a la mitad, un 50% en términos de tasa de crecimiento del 2024. Correcto. O sea, obviamente que hay un eso no es desaceleración, eso es desaceleración. Sí, hay un eso es lo primero. Lo segundo, que aquí se vive hablando de un crecimiento del Producto Bruto Interno Real potencial. Todo eso también es cuento de camino. Aquí no tenemos datos, no tenemos informaciones para poder determinar cuál es el crecimiento real. ¿Por qué? No sabemos la cantidad de trabajadores que están trabajando. ¿De quién tiene esos datos? Tanto público como privado. No solamente trabajadores, mira. No solamente público y privado, sino también a nivel rural o a nivel urbano, en los diferentes sectores, sector primario, que es agricultura, ganadería, o el sector secundario, donde no se incorpora energía, que debiera de estar incorporado, que es básicamente industria, y específicamente industria manufacturera, dividida en dos: manufactura local y manufactura orientada al exterior. El Producto Bruto Interno sectorial, secundario de la construcción. Resulta que aquí se estuvo hablando maravilla de la construcción. Entonces, no hay una explicación. El Banco Central es incapaz de explicar por qué hubo una caída del Producto Bruto Interno Real correspondiente a construcción. Estamos hablando de construcción, no solamente de grandes edificaciones, sino de viviendas, a pesar de que se dijo que se estaba obteniendo financiamiento. También habría que incorporar en ese sector secundario, como ya hemos dicho, lo que es el agua, energía, pero eso ya está en el sector servicio. Pero correctamente, nosotros tenemos plantas de energía eléctrica, eso no es servicio, eso es producción. Entonces es un error, porque el Banco Central ha venido siempre organizando, transmitiendo informaciones falsas. Eso es después si usted quiere, hasta después de la muerte de Trujillo. O sea, es una enfermedad que sufre el Banco Central. Ahora bien, lo que interesa destacar, y si hubo ese financiamiento para construcción, que es lo que se señala, ¿por qué hubo esa caída? Además, nosotros hemos estado tomando, que es un puntico que tú has estado desarrollado, que es el financiamiento exterior, el endeudamiento externo. Entonces, no tenemos esa explicación. Por eso es mismo lo que me interesa destacar, que ese que se dice de que Producto Bruto Interno Real potencial no cuenta con las informaciones del lugar. Es que no la puede tener porque es bruto. Vamos a ver que tú no vas a señalar. Sí, bueno, siguiendo un poco la lógica del ver como la evolución económica que hemos tenido 2020 hasta 2026, hoy ya que estamos en la primera fase del año. En términos, pues decía la cuestión de, evidentemente, de una ralentización del proceso de crecimiento económico. En términos paradójicos, los niveles de precios también muestran
En periodo 2012-2019 teníamos, 2010 sobre todo, 2019 teníamos, tuvimos un promedio de la tasa de inflación oficial, que es la del banco, que es la que conocemos, de 3.74%. Ahora, entre 2020 y 2025, eso anda por el 5.5%. O sea, que hemos tenido también niveles de precios que han ido subiendo. Pero volvemos otra vez, Nelson, son mitos. Oye, pero ¿cómo es posible que este país no acaba de asumir la pura realidad? Oye, un plátano en un colmado le está costando 40 pesos, pero no un plátano de esos que nosotros nos comíamos antes. Rabiza, ¿tú sabes lo que es una rabiza? Un platanito manchado que se alimentaban las vacas. Sí, 40 entonces, pesos. yo creo que el elemento que está no, diciendo... pero déjame darte datos. No, porque lo que quiero ver... Fíjate no, que aún porque es que está mintiendo el Banco Central. Pero aún esos datos que tenemos confirman lo que está diciendo. O sea, te estoy hablando del pasar de un nivel de inflación promedio de 3.7 a 5.5. No, pero también, oye bien, conoce muy bien nuestro querido amigo Luis Guzmán. Aquí se elevó 100% la energía eléctrica, la tarifa. 100%. Y eso está al grito la población. Eso es cuento de camino de que aquí no se elevó la tarifa eléctrica. El que revisa su recibo, en un año se le encaramó el precio. Entonces, eso debió haber incidido en el alza de precios, pero eso no se calcula. El transporte, sí, aún con todo este desastre que ha habido, nosotros tenemos serios problemas en transporte. O sea que vamos renglón por renglón, rama de actividad. ¿Y quién no sabe que aquí se han subido los costos médicos? Pero es que no sé, es que estos expertos del Banco Central no van a una farmacia y compran un medicamento. Pero obviamente es que esos son los detalles. Y como decían en el Opus Dei, Dios está en los detalles, que vamos a desglosar después de lo que me permite la precisión que hace Luis. Sí. Tienen fundamento todas. Pero los números que estoy diciendo están confirmando lo que me está diciendo ahora. Magnitud que debió claro, es posible que sea magnitud mayor. No, pero bueno, los datos oficiales que tenemos son los del Banco Central. Entonces, pero ese es el problema, que se ha entregado al Banco Central la gestión de los datos para que lo manipule, porque el índice de precio es clave como clave para determinar otras variables económicas. Claro. Y por eso pueden mentir alrededor de la tasa de interés. Porque si tú tienes una alta tasa de inflación, entonces en realidad en economía no se habla de tasa de interés, sino tasa de interés real, que es la tasa de interés corregida por la tasa de inflación. Perfecto, entonces bueno, lo que muestra la realidad, si me hablo de precios, cuando me voy a los temas de comercio exterior, vuelvo a lo mismo. O sea, cuando yo observo los datos, que es lo que normalmente me gusta hacer, tú tienes, por ejemplo, una balanza con los datos oficiales, que son los que tenemos, porque ninguno de nosotros tenemos capacidad para generar datos, no tenemos el potencial ni la capacidad financiera para hacerlo. Una balanza de bienes y servicios que era de 6% del PIB, negativa, 2010-2019. Esa misma balanza de bienes y servicios 2020-2024 salta casi a un 8%. Es decir, los mismos datos están confirmando lo que está diciendo Luis. Pero hay que admitir una cosa, y es que esos mercados han sido reorientados. Antes nosotros teníamos una fuerte relación con Estados Unidos, nuestro principal déficit con Estados Unidos. Si nosotros tomamos los últimos 3 años, ya quien lleva el liderazgo es China. China está destrozando el sistema de producción manufacturero en República Dominicana. Nuestro mayor déficit no es con Estados Unidos, es con China. Y China se ha dedicado a socavar la industria textil, la precaria industria textil que teníamos. Se ha dedicado a socavar la industria del zapato, la precaria industria del zapato. Y todo lo que tiene que ver con estos productos ferreteros, China está acabando. Y estamos hablando, ¿no?, que tiene que ver con la construcción. Alambres que nos sirven, los inodoros que nos sirven. Oiga, este es un país donde no hay control de calidad. Entonces, eso sí es sumamente importante, porque
nosotros registramos un déficit de 50.000 millones de dólares, oye bien, en 3 años, 50.000 millones de dólares en ese comercio exterior de bienes, de los cuales le corresponde Estados Unidos y China más de un 50%, o sea que nuestro mercado está concentrado en esos dos países. Y resulta escandaloso que la Asociación de Industria de República Dominicana no haya llamado, no te alerta. Aquí lo que se está beneficiando son las capas importadoras y por eso es que tenemos una tasa de cambio sobrevaluada, entre otras razones, aunque tiene que ver con la inversión pues extranjera. en ese contexto, ¿qué es lo que uno ve? Lo que vemos es que tenemos un déficit ya prácticamente endémico en términos del comercio de bienes, de 12% del PIB. Superior, de hecho, ha mantenido el mismo nivel. Lo que estáis mirando, tratando de ver es cómo las cosas han evolucionado en estos últimos 6 años. Y siguen, aunque hay a veces anuncios propagandísticos, estamos metidos en una onda prácticamente que va de mala en peor, aunque no estamos en una situación de crisis inminente, de ruptura, pero sí, cuando me voy al mercado del trabajo, una cuestión que tú trabajas. Estás en servicio, ¿Eh? ahí tú tienes el caso del turismo, ¿qué tú nos dices sobre eso? Bueno, Porque se ve como de que claro, un motor de crecimiento. le voy a decir algo. Yo hice un ejercicio recientemente con datos del turismo que no he publicado ni hecho, sino lo hice para mi propio consumo. Como yo conozco y veo una propaganda que se hace siempre de que llegamos a qué sé yo cuántos millones de turistas, se cambió la metodología y se está incluyendo como turistas cosas que no son turistas. Visitar. Eso lo saben quienes lo están haciendo. Pero cuando yo depuré los datos que tiene el Banco Central, que son los oficiales que manejamos, don Luis, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo encontré? Si yo hubiese seguido la tendencia que llevaba el crecimiento del turismo en el 2010 hasta el 2019, sin hacer, como dicen los economistas, ustedes, Luis, ceteris paribus, si yo hubiera seguido ese ritmo, sin hacer nada de las cosas extraordinarias que digo que he hecho, los datos cuando hice proyección me dan que tuviéramos ahora mismo un mayor volumen, tuviéramos 9 millones de turistas, sin hacer nada. Yo agarré y quité los movimientos anormales, quité 2020 y los otros años que tuvimos la caída drástica por el tema de la COVID, y lo que vi cuando proyecté, digo, pero mira, si esto hubiera seguido el ritmo, ¿qué quiere decir esto? Posiblemente la publicidad que me están haciendo de un salto del turismo extraordinario no es real. Sí hemos tenido una recuperación buena con relación a lo que nos pasó en 2020, pero no es una cosa extraordinaria. Óigame lo que le estoy diciendo, mi proyección me dan que si yo hubiera seguido la misma tasa de crecimiento post-COVID, sin hacer nada, tuviera un mayor volumen de turistas que los que han entrado. O sea, no han entrado más que lo que iban a entrar en condiciones normales. Para poder. No, porque tú eres experto en la cuestión fiscal. Pero al turismo, mire, tenemos que construirle las carreteras, tenemos que construirle las autopistas. Nos están destruyendo las playas. No hay construcción de plantas de tratamiento. Cada vez que bajamos, cada vez que un turista de eso descarga el inodoro, está consumiendo 20 veces más agua. Vuelvo a repetir, 20 veces más agua que un inodoro normal. Y no hay tratamiento de esas aguas. Las playas, nosotros tenemos 127 playas. Ellos tienen bajo control 107 playas donde no entra el dominicano, a menos que no vaya al hotel. Ya la perdimos las playas. Datos. Una habitación, ¿cuánto que registra los negociantes del turismo? Es 1/3 del precio. Y eso es tercio, si tú no lo sabías, es lo que sirve de referencia para cobrarle el impuesto, los impuestos. Tanto, por ejemplo, el ITEVIS. No es lo mismo, por ejemplo, si una estación, un hotel cobra $300, que es por día. No se admite 300, el gobierno le acepta, y eso no solamente este gobierno, sino los anteriores, solamente 100. No es lo mismo pagar un ITEVIS sobre $300 que pagarlo sobre $100.
Y por eso que tú ves, y si no, no lo digo yo, vaya usted mismo, ahí lo puede comprobar con los datos de la Dirección General de Impuestos Internos. La mayoría de los hoteles registran pérdidas. Hoy sí le ha ido tan bien. ¿Cómo es posible que estén registrando pérdidas? Además de eso, los trabajadores turísticos del sector turístico el gobierno le permite que paguen una menor tarifa salarial, a pesar de ser inversiones que están estipuladas muy diferentes para las empresas orientadas al mercado interno. Pero si tú eres un negociante turístico, tú le pagas menos al trabajador. Eso es otro defecto que hay. En el caso, debemos de diferenciar. Una cosa es construcción, el hotel donde se construye. Eso no entra como sector turístico. Eso entra en la rama de actividad económica de la construcción. Y ya en la rama propiamente turística, tenemos que considerar la rama de actividad económica de hoteles, bares y restaurantes. Entonces siempre te entregan como el paquete, que es construcción. No. Oiga bien, usted construye el hotel y eso es un negocio, la construcción. Ya después, la operación, ya eso es otra cosa. Bueno. Además de eso, y ya con esto termino para que se... No, aquí se trabaja en términos absolutos con los datos del turismo. Hay que trabajar en términos netos. Nosotros tenemos que calcular divisas. ¿Cuánto entró por concepto de turismo y cuánto nosotros, los turistas dominicanos en el extranjero? Además de eso, aquí se confunde a propósito para manipular. El que es crucerista, no sé si ustedes saben, los cruceristas de todos esos barcos que llegan solamente desembarcan no más del 5%. Y el negocio que gira alrededor de esos cruceros es de las propias empresas de cruceros. Eso no tiene ningún impacto en República Dominicana. Es decir que, por favor, dejen de estar hablando de motor de crecimiento del turismo. Ahora, de que hay un aporte, y nadie lo niega, de divisas, pero aquí no se ha calculado una cosa, que es la cuestión ambiental. Nosotros no tenemos capacidad para alojar, porque hay una sobrepoblación en determinadas zonas en el país, concretamente en el este. Y sobrepoblación es una carga poblacional que nos destruye no solamente los acuíferos, nos destruye las playas, nos destruye todo el sistema ecológico, ambiental, de naturaleza. Eso sin contar que muchas veces uno de la construcción de estos proyectos es arrasar con todo lo que sea. Bueno, entonces vamos sí. Para darte tiempo, vamos a hacer una pausa porque me están llamando. Solamente queremos aportar algunos datos y para continuamos con Nelson Suárez. Bien, continuamos en este programa puntualizando el nombre del programa, que es En Contexto. Estamos contextualizando las opiniones, el discurso que va a emitir mañana el presidente de la República, y nosotros estamos haciendo una introducción para que haya una mejor comprensión sobre las opiniones, las informaciones y las propuestas del presidente. Pero Nelson es que nos ha estado exponiendo de una manera... Bueno, yo creo que lo importante es, en el esquema que he seguido mirando sobre los temas de la gestión económica, y lo que he observado, por ejemplo, hablamos de comercio exterior, pero en el mercado de trabajo, o sea, cuando yo me veo los temas de ocupación formal e informal, digamos, en los periodos del 2019 hacia atrás, y en los periodos 2020-2025, cuando miro los números, los indicadores son exactamente lo mismo. 42.5 formal, 57.5 informal, 2014-2019. Y cuando veo en el 2020-2025, 43.7, 56.3. Es decir, no tenemos un cambio realmente que me diga, mira, ha habido una situación. En términos de la ocupación, otro tema que me llamó, de la tasa de desocupación. Ahí veo una diferencia, 2014-2019, 6.42.
y 2020-2025 5.73%. Es decir, algo que... Pero sé qué significa 5 puntos. Eso que ha habido supuestamente una menor tasa de desocupación en los últimos 6 años, 5 años específicamente. Pero ese es 5% de la población económicamente activa. La tasa de desocupación que calcula el Banco Central en su encuesta continua. Pero debo de también hacer una pequeñita puntualización. Aquí estamos imitando las cuentas de Estados Unidos. En Estados Unidos se calculan 5, no voy a aclarar sobre eso. Mire, aquí está desocupado, no es que está ocupado o desocupado, no, aquí hay una subocupación bastante elevada y subestimada. Aquí hay gente que apenas logra un pequeño empleo por poco tiempo, ganando poco, y eso no se incluye como desocupado. La muestra más palpable es que esa persona no gana lo suficiente para vivir. ¿Por qué? Porque no trabaja la cantidad de horas. Y en Estados Unidos forma parte, cuando se hacen las estadísticas, porque aquí hay gente que ha estudiado en Estados Unidos y vive hablando permanentemente de Estados Unidos, pero no quiere recoger las enseñanzas de las universidades que le han dado las instrucciones. No sé si tú tienes conocimiento sobre eso. Aquí se manipula. Aquí se quiere poner una tasa que no responde a la realidad. Es otra cosa. Aquí se está poniendo como ocupado las personas que trabajan para familiares, que no se les remunera. Y eso es una falsificación. No pertenecen al mercado de trabajo. Nosotros tenemos en nuestra población económicamente activa una franja que son los empresarios, esos pequeños empresarios que contratan, que forman parte de los trabajadores. Falso. Son empresarios. Y por eso es que se le ha dicho, lo que pasa es que son unos sordos, son necios. Y ahí no hay estadísticos económicos del Banco Central. Lo que tenemos son econometristas que viven especulando y aparte de eso con encuestas que no son correctas. ¿Por qué? Porque no tenemos los marcos muestrales apropiados. Prueba, al canto. ¿Cuántos trabajadores rurales hay aquí? ¿Cuántos trabajadores haitianos nosotros tenemos? Ellos tienen ninguna antena, no sé si tú sabías, que mide la población económicamente activa, ocupada, haitiana. ¿Y por qué no da al Banco Central esos datos? Porque no sencillamente sabe que viven especulando. Ahora, lo que hay que también informar, que por cada 100 pesos que se produce en República Dominicana, todo el que es trabajador, todo usted lo pone en conjunto, todo el que gana, porque estamos en el mercado de trabajo, los que perciben ingresos, y llegan aproximadamente a cerca del 20% con respecto al Producto Bruto Interno. El 80% se reparte entre, que es excedente bruto de explotación, a todo el que emplea mano de obra y también a otra variable importante que es la que tiene que ver con impuestos netos de subsidio, que es la que le corresponde al Estado. Bueno, yo ahora voy a entrar rápidamente en una síntesis de los datos en términos de la gestión fiscal. Y creo que son un poco... No sé si... para que siga. Si tú quisieras... En ese mismo sentido que Nelson continúa. Sí, lo que veo es que por lo menos los 6, 7 años anteriores hasta 2019, como desde 2008 ha sido en el país, estamos reproduciendo un déficit fiscal estructural de 3% del PIB. Eso es hasta 2019. Eso en el periodo 2025 ha subido la media a 3.8% del PIB. Y eso en alguna medida puede explicarnos eso el incluye fuerte endeudamiento. El cuasi fiscal del Banco Central. No incluye el cuasi fiscal. Tú no puedes aclarar no incluye el cuasi fiscal porque como ¿qué significa el cuasi fiscal? Porque el cuasi fiscal es un déficit que no está directamente vinculado a las operaciones fiscales del gobierno, aunque de una u otra forma influye. ¿Por qué? Porque en esos gastos que generan ese déficit están las transferencias que el gobierno le hace al Banco Central. Y le doy un dato. Ahora mismo hice el ejercicio.
Cuando yo sumo, por ejemplo, las transferencias al sector eléctrico y las transferencias al Banco Central, juntas, transferencia corriente y de capital. Juntas, Transferencia corriente y de capital. Al sector eléctrico. Al sector eléctrico y al Banco Central, juntos, esas dos transferencias son el 55.5% de ese déficit de 3.8. De ahí que la importancia de la pregunta que hace. Es decir, si yo tumbo esos dos déficits, el gobierno tuviera prácticamente con un déficit manejable. O sea que aquí tenemos dos grandes hoyos, dos grandes troneras. Eso pero igualmente también las exenciones fiscales al sector sí, claro, eso es un 4% del PIB. Que si lo juntan... Eso es un 4% del PIB y yo tengo un déficit de 3, de 3.8. Entonces, eso es un punto importante. Hay un tema que a mí me llamó la atención y es que en términos de ingresos fiscales, por ejemplo, la administración 2020-2025 no ha tenido problemas. Y de hecho, yo estoy reformulando mi concepción a veces de que yo decía que el Estado y el gobierno necesitaban más recursos. Ahora tengo dudas sobre eso. Yo creo que aquí hay suficientes recursos mal utilizados y muy dispendiados. Pero en términos de ingresos fiscales, entre 2012 y 2019, el gobierno tuvo ingresos por 3.6 billones. Billón es un millón de millones. No sí. Como algunos quieren, confunden el inglés con el castellano. Sí, hablan de billón cuando en castellano es millardo, sí, millones. Y les encanta decir trillón con lo que es el billón nuestro. Como si no fueran educados, no fueron educados en República Dominicana. Esto es en español. Ya yo me di por derrotado, ya yo no toco el punto. Eso es en español. ¿Sabe qué significa esto? Que en el periodo 2012-2019 el gobierno tuvo ingresos anuales promedio de 500,000 millones de pesos. ¿Y a dónde iba a parar? De promedio anual. En el periodo 2021-2025, porque excluí el 2020 porque un año disruptivo, los ingresos del gobierno han sido 5.2 billones. En ese billón de millones que tú... O sea, estamos hablando de 5 millones de millones. Exactamente. ¿Tú sabes? Y el promedio de ingresos anuales es de 1 billón. 1 billón y uno, o sea... Entonces, ¿cómo tú explicas no ha habido problema, proceso de no endeudamiento? Ha habido, eso inclusive si yo lo hago en términos de ¿Cómo tú explicas entonces este proceso de endeudamiento? Eso te lo voy a explicar y le voy a dar los números de dónde vienen también. Y entonces, de los depósitos en el Banco Central, de los dólares que se toman prestados y están en el Banco Central. Y el Banco de Reserva también. En el periodo 2012-19, que el gobierno tuvo gasto por 4.8 billones o millones de millones, con un promedio de 681,000 millones anuales, eso se dispara 2021-2025 a 6.2 billones o 6 millones de millones y un promedio de 1.251.000. Se ha duplicado en términos corrientes, pero cuando lo deflacto me da lo mismo, porque no ha habido en los últimos 5 años el gasto del gobierno. Entonces por eso ahora yo digo, yo estoy reconsiderando, yo era de lo que decía, yo no soy partidario de un Estado pequeño, chiquito, sino un Estado que funcione y provea los bienes y servicios que la sociedad requiere. Pero lo que estoy mirando es que creo que la República Dominicana, el Estado, tiene recursos suficientes para hacer lo que hace. Ahora, lo que tenemos es un gran desorden en términos de capacidad de gestión y de capacidad. Otro dato relevante, la relación esta que se hace también en términos de la clasificación económica, gasto corriente y gasto de capital, también muestran un deterioro. En el periodo anterior yo tenía 19.8 de gasto de capital contra 80.2 de corriente. Ahora tengo 86.3 de corriente contra 13.7 de capital. Es decir, este gobierno ha bajado su inversión en infraestructura, a pesar de tener muchísimos proyectos, pero en términos proporcionales. Es una manera de ajustar, porque aquí está establecido que hay que entregar el 4% para educación, que no se está entregando. Aquí el programa de construcción de aulas que llevó a cabo
mal que bien, durante el periodo de Danilo Medina, se ha desplomado en República Dominicana. Entonces, si no se construyen aulas y esos recursos no se gastan, el gobierno entonces aparece con un menor déficit, pero hubo el compromiso, porque eso está establecido por ley, que dicho sea de paso, no queremos terminar sin preguntar por qué no aparece, no se da la bendita reforma fiscal en República Dominicana. Miren este dato, en términos de la inversión bruta en activos fijos no financieros. Aclara eso. Nosotros teníamos, bueno, la inversión bruta en activos no financieros es exactamente el gasto en infraestructura y en cuestiones fundamentales de inversión del gobierno. Porque a veces yo hablo de gasto de capital, pero en gasto de capital yo tengo transferencias de capital que a veces no son realmente en infraestructura, en inversión en activos fijos no financieros. ¿Tú sabes quién te da la razón sobre eso? Un gran empresario, contradictorio para unos y para otros no. Manuel Estrella señaló recientemente, comparando las inversiones en distintos gobiernos, que dijo que apenas está invirtiendo un 2.5, un 3, no, que tenemos un déficit. El promedio que tiene es 1.8 frente a 2.3% que había habido hasta 2019. Y eso es una realidad que pero hay otra cosa que hay de hecho, que creo que ahora en este fin de año de 2025 intentaron hacer y por el impulso gastaron un poco más, pero realmente ha bajado de 2.3 a 1.8% del PIB la inversión. Ahora, todo ese dinero que tú acabas de señalar que se ha estado manejando, ¿cómo se han distribuido en el territorio nacional? Los distritos municipales, los municipios, las provincias, ¿en qué ha beneficiado a la población toda? No a la que vive en los centros urbanos. Hay datos importantes reales sobre eso, que lo que demuestran es que las inversiones se concentran en los grandes centros urbanos. Y son un imán Santo atrayendo la Domingo, población. Distrito Nacional y las grandes ciudades. La distribución ya de esa inversión a nivel inclusive de priorización del territorio, de ver cuáles son los territorios donde más se requiere, no es tan clara. Aunque me hagan esfuerzo y me presenten a veces unos datos formales, pero no es tan importante. Déjame hacer dos puntualizaciones. En primer lugar, no necesariamente porque se gasta en capital, no se hacen las debidas correcciones del lugar. Es decir, tú puedes tener una inversión pública, pero si esa inversión pública, por ejemplo, aquí se construye empresas que al cabo de 10 años ya tienen tanto lodo que están desahuciadas. Ese es un tema de mantenimiento. No, y también. Es muy serio en el país. Se está planteando un tema grave. Entonces, debiera de restarse porque esa inversión continúa como si nada. Y además, ¿dónde está la depreciación? En el caso de la energía eléctrica, una planta de energía eléctrica, una estación que no funciona, o la carretera que se acaba de construir, que ya está destruida. Entonces aparece como inversión de capital. No, habría que establecer en términos netos, real y efectivamente, cuánto costó y el periodo de años que ha sido útil. Aquí se sigue calculando y ni siquiera se calcula como el caso de la energía eléctrica. Aquí el costo de la energía eléctrica es mucho mayor. ¿Por qué? Porque no se está considerando la depreciación de las presas hidroeléctricas. Aquí se toma dinero prestado en dólares. ¿Para qué? Para estaciones, subestaciones, para transformadores. Y después resulta que uno no lo ve, no lo observa en el terreno que se hizo la debida inversión. Y aparece en términos presupuestarios que se hizo la inversión, pero en términos reales no. Es decir, que aquí hay un problema de monitoreo, de supervisión, de veeduría, de instancias que no pueden estar en el mismo gobierno porque son jueces y partes, porque el Congreso, volvemos a la idea original, el Congreso no cumple con su función. El Congreso debiera de ser el que legisle, el que debiera de también supervisar de la ley, pero no la ley. El gobierno le lleva la ley, le hace dictar la ley y después no hay ningún control de parte del Congreso. Y
Ahí tenemos entonces explicación de corrupción. Y el sistema judicial, que es para ejecutar la ley. Oye, pero yo no dije anteriormente, aquí hubo 2 periodos que ni siquiera lo saben los propios jueces, en que aquí se elegía popularmente los jueces. No fue México. Aquí se empezó. Aquí tuvimos experiencia. ¿Por qué? Porque todo poder legislativo, ejecutivo y judicial tiene que emanar del pueblo y tiene que ser decisión del pueblo. Aquí, ¿qué es eso de que de representantes? Aquí los representantes son de rifero, aquí de cacambita, aquí de grupo de poder, y eso es la negación de la república y también de la democracia. Es decir, que aquí tenemos unas distorsiones y por eso que decimos que aquí hay una dictadura. No en los términos de represión como generalmente se entiende, sino del ejercicio de poder republicano y el ejercicio de poder democrático. Que dicho sea de paso, Santana habló de república, de democracia republicana, y aquí nunca se ha hablado de república democrática. No, aquí estamos mal, pero muy mal. Y aquí hay un monarca que es el presidente de la república. Y todavía peor, pero ya eso puede ser otro objeto de otro programa. Aquí los hijos de los que han venido gobernando son los que quieren seguir gobernando en este país. Y usted quiere mayor monarquía, mejor monarquía que esa. No, pero sería bueno que Nelson, porque a mí me gustaría más adelante poder hablar algo sobre el transporte, el metro, el monorriel, etcétera. Bueno, vamos a ver, yo voy a entrar en un tema que es uno de los temas en materia fiscal más importantes para mí que tiene el país. Yo hice un levantamiento recientemente, por ejemplo, todo el tema de gastos en intereses, servicios de la deuda, que es un tema que no lo ignoramos. En los últimos 14 años. Bueno, no lo ignoramos porque eso no viene tenemos el problema de en los últimos 14 años, el gobierno ha gastado en servicios de la deuda 80.196 millones de dólares. Desde el 2012, desde el 2012 al 2025, el gobierno ha gastado en servicio para el pago del servicio de la deuda 80.196.9 millones de dólares. O sea, en los últimos 13 años. ¿Por qué tú le dijiste el número 13? No, creo que 14, metiéndole el primer año. 25. Entonces, esto es una cuestión extraordinaria. De eso hemos pagado 43.212 millones en capital. 43.212 millones en capital. Y 36.985 millones de dólares en intereses. ¿Y en comisiones? Ahí están metidos. Sí, pero que tenemos que dar el dato, sí, porque aquí hay gente que está separado, pero yo lo junté porque... No, hay que separarlo porque aquí... Y eso pueden ser 2.500 millones de dólares. Ajá, y tú sabes lo que son 2.500 millones de dólares. Porque hay muchos piquitos de oro en República Dominicana que se han hecho multimillonarios y han comprado apartamentos frente al Central Park en New York. No, es bueno que se sepa. Don Luis, para yo callarme, yo quiero terminar porque me interesa mostrar estos datos. Porque yo creo que son datos que hay que darle importancia. O sea, nosotros hemos destinado 80.200 millones de dólares al servicio de la deuda en 13, 14 años, los últimos 13, 14 años. Ustedes saben solo en los últimos 4 años cuánto ha sido ese servicio de la deuda. 13.838 millones. Fíjate que de los 13 años, 14, en los 8 primeros gastamos 36.000 y en los últimos 5 hemos gastado 36.838 millones en servicio de la deuda. Entonces, esto del gobierno nos está llevando a la bancarrota como país. Óigame una relación que a mí me llamó la atención de esto. Lo que hemos gastado en servicio de la deuda en esos 14 años equivale a 4.10 veces la inversión bruta que yo le estaba diciendo ahora en el mismo periodo. No repite eso. O sea, nosotros hemos gastado en inversión bruta en ese periodo 20.000 y pico millones de dólares. Y para el servicio de la deuda hemos gastado 80.200, 4.10 veces. Pudimos haber
cuatruplicado la inversión en el país. 3.32 veces el gasto en salud. 3.33 veces el gasto en protección social. Y 1.7 veces el gasto en educación, que es el gasto más ¿Y grande. quiénes que son tiene los este país. favorecidos a nivel internacional Le voy y a nivel decir, local? le voy a mostrar el Los dato. bancos, Eso es un etcétera. dato que me llamó la atención. Para que ustedes vean, los acreedores internos, Luis, ¿cuánto le han caído de esos 80.000 millones? 39.000 millones de dólares Wow. a los acreedores internos. Incluyendo bancos comerciales y comisionistas. Ahí está banca doméstica, tenedores de bonos domésticos y otros instrumentos internos. O A sea los que ese pastel se ha distribuido entre un reducido grupo de Claro. poder en República Dominicana. Los bonistas internos han recibido 26.000 millones de Wow, ay Dios mío. 26.000 millones de dólares de eso. Bueno, los bonistas, para aclaremos, ¿Cómo yo desde el sector financiero voy a arriesgarme a estarle prestando a gente que va a invertir para una nueva industria si yo tengo un negocio en la deuda pública? Los acreedores externos han recibido 41.000 millones y los tenedores de bonos globales han recibido 23.300 millones. O sea, ahora, esos cuando yo me tenedores puse a mirar globales, estos Nelson, datos, esos tenedores globales, también hay dominicanos a nivel internacional. bueno, que operan a través de los fondos de inversiones internacionales. Exacto. Básicamente Pero- son fondos extranjeros. Pero esto es un problema serio que tenemos. Esto es uno de los retos que tenemos en el país en términos Que es menos conocido. porque le digo, cuando empecé a buscar los números por información personal, que decidí organizarlo y ponerlo en público, es que es una locura. ¿Y a dónde va ese dinero de ese empresariado, de esos bancos, de esos tenedores, de esos comisionistas? ¿En qué lo invierten? Pero, ¿sabe qué estamos pagando Lo ahí? sacan. En ese servicio de la deuda es el déficit fiscal que hemos tenido. Y ese déficit fiscal, otro dato antes de, lo voy a dejar que ustedes sigan. Entre 2000 y noviembre del año pasado, nosotros acumulamos déficit fiscal por 48.473 millones de dólares. Y ustedes saben cuánto fue el déficit conjunto del sector eléctrico y el Banco Central. 26.139 millones de dólares, que tuvo que cubrirlo el gobierno central con transferencias corrientes y de capital, como dice Luis muy bien. Entonces, si yo esos dos problemas, esos son el 53.9% del déficit. O sea, es un negocio alrededor del cual una gran cantidad, como dije los otros días en algún escenario, había un intelectual venezolano que escribió, Arturo Uslar Pietri, que dividió la sociedad en los corruptos y los pendejos. Entonces habemos un grupo de pendejos que hemos estado pagando que un grupo de vivos se hagan multimillonarios con la deuda pública del país. Entonces, ¿por qué yo voy a estar abogando porque me eliminen el déficit? Si ese es el mejor negocio financiero que tiene la sociedad en la República Dominicana. También hay que considerar, antes de entrar a receso, de que una fuente de ese endeudamiento proviene del mercado exterior, de la balanza comercial de bienes. Si tú tienes, en 3 años, yo di el dato, más de 50.000 millones de dólares, eso quiere decir que gastamos más de lo que sencillamente compramos más de lo que sencillamente vendemos, que no se logra cubrir ni con remesa, ni se logra cubrir con en términos netos con el negocio turístico. Y ni hablar de que si se hace préstamo hay que pagar las utilidades, si tenemos que pagar intereses y los inversionistas, porque es un pasivo. Una inversión extranjera que se hace en República Dominicana es un pasivo. Ahora, en la Luis balanza Humberto, de pago, se una tiene deuda. registrado, Nelson,
No, pero déjame los completar la pasivos idea. y los activos del Banco Central. No, antes de eso. Entonces, esa cifra es el reconocimiento de que se ha fracasado rotundamente con la política de apertura exterior, porque lo único que ha servido es nosotros disminuir nuestra superávit en balanza comercial, sobre todo después del DERE-CAFTA. Y es bueno que se sepa que por cada $100, en esta discusión que hay ahora mismo con Trump, $75 de todo lo que tenemos en el convenio de DERE-CAFTA se le carga a República Dominicana, lo cual es un reconocimiento de que aquí esa letanía, esa verborrea de los neoliberales, es bueno que asuman su responsabilidad, porque dijeron que si nosotros aperturábamos los mercados, tanto los mercados de capitales, el mercado de bienes, el mercado de servicios y también de mano de obra, íbamos a vivir prácticamente en un paraíso. Nos expulsan los migrantes de Estados Unidos y tenemos un déficit con Estados Unidos enorme, ya lo dije, más de 13 mil millones de dólares y mucho más con China, que nosotros no tenemos. ¿Qué recibimos de los chinos? Violación de derechos, violación de la ley. Los chinos están contratando aquí mano de obra, oiga bien, mano de obra fundamentalmente haitiana, de lunes a domingo. Usted me está escuchando, yo le estoy diciendo esto, y si no, es una vergüenza para el Ministerio de Trabajo. Trabajan 12 horas diarias de lunes a domingo. Es una barbaridad, es un escándalo, una vergüenza nacional de que este gobierno haya permitido que se viole de una manera tan flagrante los derechos de los trabajadores, y debiera darle vergüenza a los dirigentes sindicales. Y que la mayoría son de origen haitiano y muchos por no estar legalmente. Pero a propósito que mantienen la legalidad para que lo exploten, y los chinos aprovechan eso. Que se deje de cuento los portavoces dominicanos de origen chino aquí, que tienen origen chino, defendiendo a los chinos. Los chinos violan el código de trabajo, violan el código fiscal, violan el código sanitario, lo violan todo. Estamos hablando de los comerciantes y también a nivel de minería. Es decir, que nos destruyen nuestra industria manufacturera, y hay que hacer un llamado a la Asociación de Industria de que decrete alerta roja y al gobierno, y hay que discutir la imposición de un arancel fuertísimo a los chinos, porque al ritmo que vamos no solamente tenemos que pagar el déficit en dólares, coger dinero prestado, sino que nos destruyen todo nuestro sistema productivo. Vamos a pasar entonces al receso, a la pausa, y daremos turno al colega Luis Guzmán. Continuando en contexto, ahora le toca el turno a nuestro querido y apreciado amigo Luis Guzmán, que puede poner su punto de vista en el área donde él es especialista, que es todo lo que tiene que ver con cuestiones urbanas, y también domina muy bien el tema de la energía y, por supuesto, el tema del transporte. Es decir, que vamos a escuchar ahora las opiniones, las informaciones y las consideraciones del distinguido arquitecto con muchísima experiencia de tantos años. Acuérdese que aquí usted está viendo canas, pero queremos compartir nuestros conocimientos y nuestro aprendizaje de una manera sencilla con ustedes. Luis, ¿qué tú nos tienes que decir? Gracias, tocayo Luis Humberto, Nelson, y a nuestro amigo César Pérez, con tan buen artículo. Sí, yo quería brevemente sobre el tema del metro de los Alcarrizos, así mismo como el proyectado monorriel y el monorriel de Santiago, pero son con unos datos e informaciones puramente técnica, profesional, que debieron transparentarse y dar a conocer. Por ejemplo, cualquier proyecto independiente igual de el metro, del monorriel, etcétera, todos tienen que tener un historial, una memoria
técnica para llegar al diseño y luego para llegar a elaborar ese proyecto a través de una memoria técnica de construcción. ¿Qué implica esto? En todo el proceso debe de haber una supervisión capaz todo el tiempo. La supervisión es la que garantiza que se cumplan todos los procedimientos técnicos de las buenas prácticas de la ingeniería y la arquitectura, de planificación económica, costos, gastos, imprevistos. Entonces, un pequeño ejemplo, vamos a hacerlo recordando en aquel tiempo cuando el proyecto de la línea 1 del metro, que finalmente se realizó y se terminó gracias a muchas participaciones y reclamos que con el ingeniero Ciris de León, en un programa en aquellos tiempos, en una discusión con el que era presidente del CODIA, y se había planteado que no se habían realizado los estudios geofísicos en un programa del prestigioso periodista Uchi Lora. Por lo cual se llegó a solicitar a la OPREC, dirigida por el muy capaz y preparado ingeniero de Andino Peña Crique, pero no entregó los documentos diciendo que sí que los tenía, pero que eran de seguridad nacional. Entonces, el periodista Uchi Lora solicitó a través del Tribunal Superior Administrativo la entrega de esos documentos amparados en la Ley de Transparencia. El Tribunal Administrativo falló a favor de que fueran entregados esos documentos, pero el presidente en esos momentos, Leonel Fernández, le habló al procurador general en ese entonces para que eso en términos legales de abogado, como que lo impugnara. Y tuvo que ir al tribunal, a la Suprema Corte de Justicia. Y en la Suprema finalmente se falló para que entregaran los documentos, donde finalmente el ingeniero de Andino Peña, director de la OPRED, reconoció que lo que se estaba señalando y requiriendo no se había realizado los estudios geofísicos del subsuelo del metro de la línea 2. Pero en adición entregó varias cajas de documentos necesarios en la que una comisión que estaba en ese entonces de técnicos conformada por el ingeniero Osiris de León, el ingeniero William Reed Espaillat, Alex Ramírez de Marchena, el ingeniero Luis Artur, recientemente fallecido, y quien le habla, Luis Guzmán, hicimos una evaluación de los trabajos y el mismo de Andino Peña más adelante agradeció directamente al ingeniero Ciris de León de toda esa insistencia para que se corrigieran y se pudiesen elaborar unos trabajos que sirvieron para disminuir y evitar afectaciones estructurales. A mí mismo personalmente también me lo llegó a decir. ¿A qué viene esta historia? En la actualidad se han estado solicitando las documentaciones técnicas. ¿Cuáles son las documentaciones técnicas? Señores, si ya se han elaborado los trazados, tanto planimétricos como altimétricos, de la ruta que se va a seguir, era fundamental tener los estudios geológicos, geotécnicos, geofísicos, para poder, y vamos a decir con los estudios geofísicos, y tener una información confiable sobre donde iban a descansar los 300 pilotes, las columnas, en cada punto en el subsuelo, como asimismo las
vigas entre los pórticos, que esas columnas que soportan esas vigas, que es donde se apoyan entre casi 25 metros aproximadamente, que fueron prefabricadas y que no debiesen de haberse visto afectaciones de fabricación, como se vieron en los desagües, en que se perfilaron y se vieron el acero descubierto, porque cada una de esas estructuras tiene que tener fundamentado un acta de nacimiento. ¿Qué significa el acta de nacimiento? Que cada una de las columnas, las zapatas, los pilotes, las vigas, tienen que tener un historial desde que se fabricaron, completo. ¿Cuál es el historial? Señores, fundamentado en los cálculos estructurales, el tipo de suelo donde iban a descansar o donde descansan las zapatas, el acero, la resistencia necesaria del concreto, las dimensiones y el acero contenido en los pilotes, lo mismo de las vigas, que tiene que tener un historial completo. Cada una de las 600 vigas aproximadamente tiene que tener una identificación individual. Esto nosotros suponemos que se tiene, no sabemos por qué la OPRED, continuando con la misma situación en los tiempos que la dirigió el ingeniero de Andino Peña, no quieran transparentar esa información técnica fundamental que al evaluarse y que toma un tiempo, va a ayudar a poder producir las correcciones necesarias a las afectaciones que se han venido observando. Ahora yo te pregunto, ¿por qué no se quiere entregar la información? No, ahí es que vamos. Están continuando con igualmente como sucedió cuando de Andino Peña, que finalmente con el fallo de la Suprema Corte se cumplió y entregaron con 1 año y 8 meses aproximadamente toda la documentación. Nosotros vimos recientemente que con el nuevo director, tanto de ambas instituciones, del FITRAN y del OPRED, finalmente le entregó un documento pequeño al CODIA, y el CODIA en menos de 1 semana dijo que todo lo vio bien. Señores, respeto hay que tener. Primero, mire, debe de haber una camioneta de documentos que tienen que haber producido no solamente los planos, los cálculos estructurales, las especificaciones técnicas, el récord de de cada uno de esas zapatas, pilotes, vigas, tanto la de los pórticos como de las vigas entre pórticos, un historial completo con todas las pruebas que son necesarias para garantizar. Ahora, Luis, yo te pregunto, pero institucionalmente, ¿qué tú propones que sea? No, es que simplemente se cumpla con las responsabilidades que tienen obras públicas. Pero que tenemos una ley de información pública. No, aparte de la ley, es que eso, por ejemplo, nosotros creemos, hasta que no se transparente la información, como que ocultan que no se llevaron a cabo todos los requerimientos protocolares técnicos de supervisión. Por eso nosotros decimos, señores, ¿dónde está la empresa de supervisión que la autoricen, la OPRED, Obras Públicas, a presentar esa documentación? Pero eso no es 500 páginas. Esto es un problema generalizado. Aquí se centraliza, aquí se secuestra, aquí se niega la información. Inclusive hay funcionarios que cuando terminan su función se llevan los archivos. Mira, yo he pasado por una serie de oficinas de abogados en la costa este de Estados Unidos y tienen más información que cualquier entidad aquí. ¿Y quiénes participan de esos organismos internacionales? Porque son oficinas de abogados que están al servicio de esos organismos internacionales. ¿Dónde tú vas? Mira, para señalarte un ejemplo, tú tienes el caso de
del proyecto de Barrigol. Ahí hay, oye, lo que te estoy diciendo, un contenedor lleno de documentos sobre minería secuestrado por Barrigol. ¿Y por qué eso no pasa directamente al Ministerio de Energía y Minas y hay una biblioteca de acceso general al público? Lo mismo el Banco Central. El Banco Central se dedica a negar la información. Si viene un extranjero a hacer una bendita tesis, le dicen, entren todos. Los que investigadores en República Dominicana tenemos que pasar problemas hasta para el mismo acceso a la información pública. Es decir, que aquí hay necesidad de volver a legislar y de castigar al funcionario, desde el presidente de la República, en caso de negación de la información. Bueno, fíjate, Luis Humberto, lo que ya estamos cansados lo de que esto. nosotros estamos señalando. Y también debate, porque aquí vienen muchísimos expertos internacionales. No, pero fíjate esto, nosotros lo que queremos y le hacemos de buena fe al gobierno central para los fines de que todo este ruido que ha habido con relación a la construcción en particular del metro de los Alcarrizos y sobre la licitación del monorriel que se pretende construir y el cambio de metro a monorriel, etcétera, se haga de forma transparente con información que permita que se hagan las evaluaciones necesarias y convenientes. Por ejemplo, el CODIA, que es el presidido por el presidente, donde hay cerca de 40 y pico de mil miembros, no puede hablar de forma, como lo hizo en menos de una semana, de entregado una documentación que es confidencial y diga que todo está bien. Señores, por lo menos el ingeniero Ciris de León, con la comisión que él preside, señalaron la necesidad para requerir que alguna empresa internacional reconocida haga una evaluación técnico-forense, una auditoría técnica forense con la construcción. Pero ¿qué sucede? Señores, para hacerla no es improvisar y seleccionar algunos puntos, hacer unas excavaciones. No, lo primero, si yo fuera una empresa reconocida internacional, solicito toda la documentación que se haya producido a los fines de poder evaluar y luego hacer las correcciones. Quiero hacer una observación precisa con relación a los daños que se han observado y cuando se han señalado las curaciones que se le pueden hacer. Las curaciones al acero lo que hacen es simplemente que detienen el deterioro, pero no lo corrigen, lo detienen, así mismo del concreto. Por lo tanto, solicitamos que se haga una auditoría técnica forense para dar seguridades, no solamente a lo ya construido, sino que se proceda con las buenas prácticas de la ingeniería y la arquitectura, el urbanismo en general. ¿Es cuánto? No, pero podemos, ¿verdad? Para que tú puedas completar, sí, porque ya estamos en los últimos minutos, si quiere agregar sobre todo algunas propuestas y sugerencias, porque por ejemplo aquí tenemos universidades, debiera de depositarse toda esa documentación en universidades. En INTEC se depositó toda la información que tiene que ver con el proceso de privatización de las empresas públicas y en qué organismo del Estado yo puedo ir a consultar esa información. Está bien, INTEC, como también la UAS, también Lucamaima, debiera de ser esa biblioteca y también la Biblioteca Nacional y hasta en el mismo archivo que tú puedas acceder a la información, porque aquí los funcionarios creen que son propietarios y no hay manera de avanzar si no es sobre la base de la investigación y de apertura, de que cualquiera tiene acceso, porque eso es lo que es una república, eso es lo que es una democracia. Aquí hay funcionarios, vuelvo a repetir, que se creen que son propietarios primero del cargo y de todo lo que tiene que ver. No, y que no se alegue que son informaciones de seguridad nacional. No. Señores, mira, hay mucho cuento de eso. La información de seguridad nacional sería la que garantiza el pueblo y sus técnicos
para que sean conocidas. La mayor seguridad cuando la tienen todos y la pueden revisar ese ya es y otro evaluar puntico. A los fines de edificaciones, tanto públicas como privadas. Bueno, está bien. En otra oportunidad vamos a abordar temas Está bien. de edificaciones. No sé si quiere con otra el caso sugerencia. particular del Jet Set. Nelson, no sé si quiere aportar alguna, este tramo final, como ya hemos señalado, alguna observación, alguna Sí, me quedan aportación 8 minutos. adicional. Bueno, yo pienso que lo que hemos tenido aquí es un conversatorio que abre muchas líneas de debate, de investigación. Para desarrollar en otros Entonces, sí, quiero finalmente, volver a retomar a la gente el sentido de qué celebramos mañana 27 de febrero y lo importante que es para el país, para los ciudadanos, tener presente que es un acontecimiento histórico de magnitud trascendental el hecho de la creación de nuestra república. En ese mismo sentido, nosotros tenemos un desafío, una tarea. En el 2044 vamos a celebrar el segundo centenario de la independencia nacional. Se hizo algo en el 1944. Por ejemplo, hay una obra que aquí los historiadores, los juristas, los sociólogos no le han prestado atención, que es la obra de Al cabo de 100 años. Eso se hizo el borrador y se publicó en 1976. Un ajuste de cuentas hecho por un reaccionario, que inclusive fue de lo que estuvo sonando para sustituir a Trujillo, o sea, miembro de la oligarquía, que fue Augusto Sánchez. No llegué a conocerlo, pero sí conozco la obra y creo... Eso fue en el 52, 53 esa obra. No, eso es con referencia a 1944, pero se publica en el 1976 y quien le hace el prólogo es Joaquín Balaguer, alabando la obra. Pero resulta escandaloso que la única obra vista de conjunto donde hace un ajuste de cuenta con muchos de estos planteamientos históricos y señala de que prácticamente aquí lo que hay una dictadura es Al cabo de 100 años. Y de crítica a toda una serie de autores y patricios. Pero creo que independientemente de lo que él plantea, sencillamente creo que debe de tomarse en cuenta. Y debemos de pensar, ya posiblemente tal vez algunos de nosotros no estemos vivos, pero hay que pensar a largo plazo, porque hay que discutir seriamente cuál es el destino de este país, sobre todo ante estos desafíos de la administración de Trump, donde plantea una recomposición de América Latina sustentado en la famosa doctrina Monroe, tanto en la número Monroe 2, que es Roosevelt, y Monroe 3, que es Donald Trump. Muchas gracias por haber participado con nosotros en este programa En Contexto, donde hemos puesto más que una problemática, una serie de problemas, desafíos, y con el único interés de promover el diálogo, el debate, y que nos comprometamos los dominicanos a construir una mejor sociedad, una sociedad justa, una sociedad republicana que no se habla y una sociedad democrática. Buenas noches y Dios les bendiga a todos.